Ahora armo mis emplas para preparar lo que va a ser nuestra rica alita de pollo bien crocante. Tengo en el bol justamente pollo ya con la piel, todavía no hay ningún problema. Voy a empezar a sazonar. Voy a agregarle sal fina. Esto es importante hacer con cierta antelación para que esto vaya tomando sabor justamente con los ingredientes. Lo único que no le voy a agregar es nada de líquido. Le he hecho sal, le he hecho ahora pimienta molida, abundante pimienta molida a la preparación también. Vamos a agregarle un poco de jugo de limón también, un poquito, gotita nomás de jugo de limón. Y después ya empiezo a agregarle unas hierbitas, incluido el jengibre picado también. Dejo macerar, luego pasar por fécula y pasamos por harina y por aceite caliente y ya tenemos un crocante alita de pollo delicioso, muy rico. Tengo hojitas de albahaca también que le voy a agregar. Más allá de agregarle justamente la pimienta negra, le voy a echar un poco de ají molido también para que tenga ese gusto. Por lo general las alitas de pollo tienen que resultar bien picantes. Le echamos entonces las hojitas de albahaca también a la preparación. Le pueden agregar también un poco de salsa de soja, pero eso ya agréguenle prácticamente al último momento, si no va a empezar a teñir mucho a lo que es la carne del pollo. Es muy sensible la carne del pollo, o sea que toma color con facilidad. Bueno, muy bien. La hora, Gladys, 11:19, 22 la temperatura. Estamos celebrando, festejando, así se dice. Se festeja, se celebra, se recuerda. No, es Halloween, esto no es nuestro, don Julio. Vamos a festejar folclore, algo por el estilo. Exacto. Ya tengo ya puca mis aguantes. Eso mismo, ahora me voy a de vestir todo ya, don Julio. Para sumarnos a la payasada, nomás que nosotros hacemos esto, me encanta. Pero yo para esto, Oquito, te voy a ser sincero. Yo más que más parecerle a a Drácula, parezco una futura mamá, te digo, con esta bolsa que tengo acá, no sé. Bueno.